Estamos en Conexión Ciudadana de UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera, y estamos a través de nuestra señal en el canal de YouTube y también estamos en Facebook. Y usted nos escucha, como es habitual, a través de la 89.3 en Temuco, 94.1 en Angol, y a través de streaming usted ingresa a ufromedios.cl y selecciona UFRO Radio. Así de simple. Hoy vamos a conversar de esta Fiscalía del Consumidor, Asociación de Consumidores, que para muchos es desconocido. En lo particular, para mí, era chino cuando me hablaron de esto. Y queremos saber cuál es la función. Y tiene una función que me la explicaron ya, pero que es realmente interesante e importante, porque cuántas veces a usted incluso lo han tratado mal en el comercio, en los servicios públicos, en los servicios privados, le han cobrado lo que han querido y vaya a reclamar, le dicen. Y la verdad es que son muy pocos los reclamos, entiendo. Estoy con el abogado Patricio Cornejo de esta Fiscalía del Consumidor, Asociación de Consumidores. ¿Cómo está, Patricio? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes, Miguel, y un saludo a todos los audioscuchas de UFRO Medios. Bueno, Patricio, antes de entrar de lleno en esto, usted me estaba comentando lo que hice a modo de introducción, que generalmente es un tema que no está ligado a la materia que vamos a abordar diariamente, pero este tema de las casas ocupa, de alguna manera también llega donde ustedes, ¿ah? Bueno, yo tengo la particularidad que tengo dos trabajos. O sea, dos camisetas. Dos camisetas, tal cual. No estoy cumpliendo ninguna irregularidad porque estoy con boleta de honorario. Ya, por lo tanto, es un horario, no ya. tengo incompatibilidad. Respecto de las casas ocupa, existe una normativa que está en el Código Civil, Ya. donde prácticamente del año 1853, cuando fue nuestro código, existe lo que se llama la herencia yacente. La herencia yacente es una institución donde cualquier persona puede dar a conocer de que existe una propiedad, un patrimonio abandonado y se puede obtener un 25% del total del patrimonio. Eso lo puede hacer cualquier chileno, cualquier ciudadano que esté en este país, pero es prácticamente letra muerta. Ya, pero ahí se me fue para otro lado, Ya. abogado, porque yo la verdad es que entiendo que está eso en la ley, que se puede reclamar ese porcentaje, pero uno no se puede ir a vivir a esa casa. Es que es una muy buena pregunta porque en términos prácticos el ingreso ilegal es el delito, pero Ya. el poseer una propiedad o una cosa no es delito. Incluso el Código Civil dice que uno puede vender cosa ajena. ¿Cómo así? Sí, tal cual. El Código Civil señala que uno puede vender algo que no es de uno. Esto es casi una pregunta de examen de grado la que estamos dialogando, porque yo también pensaba lo mismo que está pensando usted. Claro, porque yo puedo vender sus lentes, pa. Claro, pero hay un plazo para poder ejercer las acciones para yo recuperar los lentes. Lo que pasa es que por eso existe el Ministerio de Bienes Nacionales. El Ya. Ministerio de Bienes Nacionales, ¿qué es lo que viene a hacer? Es regularizar la posesión pacífica, útil y tranquila de los inmuebles. Es importante eso, porque en el ejemplo que puse, si alguien está escuchando y le roban los lentes, no puede ir a reclamar a bienes nacionales. No, claro, pero la persona que tiene los lentes y no reclama dentro de los plazos puede perder por prescripción, porque existe la institución que se llama la prescripción. La prescripción sirve para bien o sirve para mal. En términos prácticos va a depender de qué lado del escritorio estaré yo. Si yo le presto a usted un vehículo y no se lo pido durante 5 años, ¿quién es negligente, usted o yo, en no devolver o yo en no pedir el vehículo? Bueno, uno ahí comienza a decir, bueno, sí, la verdad, se me fue el tiempo, se me pasó el tiempo y no lo pedí, pero legalmente soy responsable yo de no haberlo. Exacto, y ahí aparece la institución donde la prescripción, donde la legislación, la ley castiga al dueño negligente, porque uno tiene que recuperar sus cosas. Si una propiedad está abandonada por 10 años y nadie hace nada, claramente es un negligente. Y ahí es donde aparece la institución del Ministerio de Bienes Nacionales para los inmuebles y aparece esa institución que son solamente 5 años la posesión. Incluso los ocupas podrían sanear, pero claramente no lo hacen porque ellos siempre están haciendo cosas malas, pues están
drogadicción, alcoholismo y hartos delitos más Y es por eso que de alguna manera que se se les persigue. persigue. Exacto. Claro, claro. Pero qué interesante esto de la normativa, porque en esta misma línea alguien me dijo, pero si tú ves una casa desocupada, podrías pedir, buscar los antecedentes Sí, y reclamarla. por supuesto. Sí, esa es una institución que efectivamente, incluso el Ministerio de Bienes Nacionales fue creado con el objeto en forma transitoria, Ya. Era pero Ministerio de Bienes Nacionales y Colonización en su comienzo, ¿verdad? todavía dice Ahí colonización, todavía dice todavía dice. colonización. Ya. Por lo tanto, es una mala costumbre el chileno de no hacer bien las cosas, porque en el campo, en el sector rural, todavía existe la confianza de donde uno le da la mano a la persona y se hacen los negocios. Así es. Pero por algo está el Ministerio de Bienes Nacionales, porque es tanta la irregularidad que al final, para poder regularizar lo irregular, existe este ministerio. Fíjese que lo que usted me plantea me da pie para comentarles de que yo, en mi infancia, mi madre me mandaba con un cuaderno a la carnicería y me anotaba, le decía, 1 kilo de cazuela. Me anotaba el carnicero y mandaba su kilo de cazuela y ella, en forma religiosa, a los 30 días le iba a cancelar al carnicero. Claro, actualmente estamos ocupando, eso era una línea de crédito, en Así es. términos prácticos. Sí, sí, El en un débito. cuadernito es una línea de crédito, la tarjeta, donde las instituciones grandes ahora, incluso como ley del consumidor, el retail y las empresas grandes en general incentivan el pago en cuotas, porque cuando uno quiere pagar en efectivo sale hasta más caro. Así es, así es. Y fíjese que cómo cambian los tiempos, Patricio, porque hoy día uno va a un supermercado y se encuentra con que hay más guardias que gente atendiendo, hay más guardias que cajas, hay más guardias que gente en las góndolas que le puedan ayudar a uno. Incluso uno va a las tiendas de ferretería, que son los más grandes del retail, ya no hay personas que te atiendan para poder comprar un producto porque todo tiene que ser comprado por internet. Así es, así es. Se han transformado en verdaderas bodegas. Sí, Pero yo, a lo que iba yo es que cómo nos han cambiado en la confianza. Ya no somos clientes, somos sujetos de que pueden en cualquier momento hacer un robo. nosotros en la ley del consumidor, la ley 19.496, señala expresamente que el consumidor al momento de comprar se tiene que respetar su dignidad. Por lo tanto, uno no está en la obligación cuando el guardia te pide la boleta, que con el respeto que tienen ellos hacen su trabajo como se lo instruyen sus empleadores, pero en términos prácticos, ese consumidor podría reclamar por un falta de la dignidad, un comportamiento arbitrario, porque no está en la ley el pedirle la boleta a las personas. Mire, yo ese punto y también con que uno entra con una bolsa de otra tienda y que le pongan ese adhesivo, yo no acepto que lo pongan. Y no es porque por la dignidad de nada. Primero, yo no voy a robar al supermercado. Y segundo, ese adhesivo me rompe la bolsa que yo llevo de otra tienda. Entonces, el guardia, hoy estoy haciendo mi pega, ¿puedo hablar con el encargado de la tienda, por favor? No Sí. sé, el jefe de turno, para explicarle por qué no quiero. Ya, pásame ese. Pero es por... Entonces, el grado del trato que nos da el retail, particularmente yo hablo el retail porque son los supermercados, son las grandes tiendas de construcción las que no nos tratan bien. Nos tratan súper mal, prácticamente la ley del consumidor señala que hay un principio que se llama el principio de buena fe. Pero eso significa que uno tiene que confiar que la persona está haciendo todo correcto. Así es. En cambio acá ellos actúan con el principio de la mala fe. Ellos piensan que uno anda robando. Incluso hay una normativa que no quiero dejarla escapar, que está en la misma 19.496, que es el artículo 15. Cuando a uno le hurtan, le roban o destruyen el vehículo, el responsable sí o sí o sí es el dueño del estacionamiento. Aunque advierta con un letrero que no... Ese letrero es un ejemplo típico de cláusulas abusivas. Así. Es un letrero ilegal. Porque uno está pagando, incluso en más, pagando o no pagando el estacionamiento, el dueño de ese estacionamiento se tiene que hacer responsable porque la persona que va a comprar
a cualquier supermercado, retail o mall, no sé cómo se denomina, pero estos lugares grandes de consumo, el dueño del estacionamiento se tiene que hacer responsable. Así. Y esta información, incluso hasta las instituciones del orden público, carabineros en especial, a veces no saben de que existe esta normativa. Porque cuando nos ha tocado hacer capacitaciones, ellos se sorprenden de que efectivamente las personas que son víctimas de delitos, de hurto, robo en los estacionamientos, ellos hacen la investigación penal y a veces ni siquiera va a llegar a una solución positiva. Pero también existe la posibilidad de demandar al dueño del estacionamiento, que ellos se tienen que hacer responsables. Y era tan importante esta jurisprudencia que se modificó la ley, por eso que ahora nos cobran por minuto. Y el legislador, en vez de solucionar los problemas, no aumentaron el precio. Por eso es que ahora el estacionamiento es tan caro. Claro, porque por minuto. Sí. ¿Ah? Oiga, y hay una, a propósito de esta línea tan fina de los supermercados y todo eso, la gente, los delincuentes, ahora me voy a poner en el lado de los delincuentes, ellos saben claramente cuánto es el monto al cual ellos pueden llegar como máximo para evitar las penas mayores y hasta el lugar donde está de alguna manera delimitado, hasta donde lo pueden a ellos exigir que devuelvan el artículo. Entiendo que la línea de cajas es el lugar, es como la meta. Sí. Pasada la línea de caja, ya perdió el supermercado. Ya. Sí, lo que pasa es que yo creo que este es un concepto bien técnico, pero del área penal, las personas que tienen alto compromiso delictual, que son delincuentes profesionales, me refiero a profesionales porque cometen 1, 2, 3, 4. Y viven de eso. Y viven de ello. Me ha pasado que, bueno, yo llevo 20 años de abogado y a veces pasa que el tipo que está sentado, uno representándolo como defensor, sabe más que uno. Lo primero que te dice, no, el 407, un procedimiento abreviado. Porque sabe que si ellos reconocen responsabilidad, la pena va a ser menor, por lo tanto van a tener acceso a beneficios. Y los famosos mecheros que se roban en los supermercados, la pena arriesgan hasta 60 días y que claramente un paseo para el tribunal. Un paseo para ellos al final es un problema para el sistema. Porque estos tipos están 1, 2, 20 veces y al final van a acumular. La ley 18.216, que es el beneficio del cumplimiento alternativo del cumplimiento de la pena propiamente tal, tiene muchos beneficios, lo cual está bien, pero estos tipos se la saben mejor que los abogados, incluso en ocasiones. ¿Es una ley que se denomina garantista? Sí. El problema está... A ver, el problema no está en las policías. No, yo creo que el problema acá en los abogados es un problema legislativo. Las penas son muy bajas. Porque antes robar, la típico ejemplo que da el profesor, la famosa gallina. Si uno se robaba una gallina, podía arriesgar 10 años. Y hasta hace como unos 7 años atrás, salían más... O sea, la pena de homicidio eran 5 años. Y la otra eran 10. Por lo tanto, ahora se aumentó la pena del homicidio a 10 años, pero hay un montón de... Y la gallina quedó en 7. Exacto. No, ¿en serio? No quedó más bajo. Así que es un problema legislativo. Yo tengo varios colegas que son de otros países y señalan que, por ejemplo, en el caso de la ley de droga, acá, con la cantidad de delitos de droga, las personas debieran estar cientos de años en otras legislaciones. Y acá no, pues porque las legislaciones, las penas son muy bajas. Ese es el problema. Me decían de que aquí hay una relación directa de la pena con los quienes conformaban en su momento o quienes elaboraban las leyes para las sentencias y castigar el delito. Sí. Entonces, como la legislación en algunos casos es tan antigua, para ellos era más importante la gallina porque por muchos tenían gallinero. Exacto, sí. ¿Es verdad eso, no? Es verdad, sí. Bueno, desde la existencia del país hasta el día de hoy, yo creo que el mayor, sobre todo en esta región, el mundo de agricultores, es que el que tiene el poder, porque son los que tienen el dinero y los recursos. Y para ellos lo más importante, o sea, no para ellos, pero el patrimonio es más importante que la vida. Que la vida. Sí. Y eso es porque ciertos sectores han estado en el mundo del poder legislativo. Sí. Yo le voy a dar un ejemplo práctico. Los juzgados civiles no tienen reforma
procesal civil porque los bancos no están contentos por esa normativa. ¿Por qué? Porque más del 90% de las causas civiles las tramitan los bancos. Y va a existir una institución que va a ser una especie de síndico o un árbitro, que cuando uno tenga una deuda, usted le va a poder decir al funcionario, sabe que yo no puedo pagar la deuda que tengo, sino que la voy a poder pagar en cuotas, y eso al banco no le interesa. Por eso que la reforma civil no ha avanzado. Existe la reforma procesal penal, la reforma del tribunal de familia, laborales. En general, la mayoría de la legislación ha ido modificando, menos la civil. ¿Y por qué? Porque los grandes conglomerados, sobre todo la banca, no le interesa que exista una justicia civil moderna. ¿Y a la banca le interesará el levantamiento de secreto bancario? Yo creo que en estos momentos tienen que estar ahí bien preocupados los de la élite chilena, porque con el tema del levantamiento de secreto bancario va a haber algo importante en este país. Va a haber un cambio cultural. Bueno, pero ¿en qué momento se encuentra esa iniciativa? Solamente está en la etapa del Congreso, por lo tanto no hay nada concreto todavía. Estamos en conversaciones entre Pero los que haya legisladores. llegado ahí ya es un avance. La verdad que yo no le creo mucho a los legisladores porque, por ejemplo, hay una normativa que es, un proyecto de ley donde colocarle un nombre o root cuando uno compra un chip de teléfono, Ya, ¿cierto? sí, Uno compra un chip en la calle, no se sabe de quién es, así es. y la mayor cantidad de delitos de estafas bancarias que afectan a los Sí, a consumidores través del finales teléfono. es a través de los teléfonos. Y se ingresó una reforma de proyecto de ley hace 4 años. No ha avanzado un solo acápite. ¿Por qué? Porque no les interesa. Y ahí claramente están los empresarios del mundo de las telecomunicaciones que no les interesa poder tener ese costo de vincular un chip con un teléfono. Y claramente ahí disminuiría la cantidad de delitos de estafas bancarias. Y esto en la ciberseguridad está aumentando Día a día. más que los homicidios, más que los Absolutamente. raptos. Absolutamente. Usted lo ve en todas las redes sociales, a través del Facebook, el YouTube, el WhatsApp, TikTok, todo donde usted tenga cuenta, le llegan ofertas, pero maravillosas de préstamo. Sí. Y Y ese esas son todas estafas. todas estafas. Y también es un tema no menor que es las ganas de ganar dinero de manera fácil. La persona que ha sido víctima de estafa también tiene un gran porcentaje de culpa, porque lo fácil no es, valga la redundancia, lo fácil es peligroso, porque las utilidades no se dan tan fácil como salen en esa propaganda o en esas intenciones de negocio. Así que siempre hay que estar, yo lo que he ido aprendiendo es que siempre hay que estar desconfiando. Cuando se ve muy bonito hay que tener cuidado. Sí, sobre todo en el comercio electrónico. Es ahí donde uno puede caer fácilmente. Sí, y cae gente desde De todos intelectualidad, lados. de todo Pero ámbito. si hace 3 o 4 días en mi correo electrónico me decía que Chile Atiende me tenía un bono de 75.000 pesos. Ingrese aquí. Esa era una modalidad de estafa. Claro, entonces comencé a revisar primero el correo, le di 2 vueltas y no respondía a Chile Atiende. Fui a la página de Chile Atiende y no había absolutamente nada. No. Y yo sabía que tampoco me iba a llegar eso a mí. Le di 2 vueltas y claro, abajito, bajito, bajito, decía Colombia. Oh, Entonces, hay gente que comienza a recibir este tipo de comunicaciones y no sabe que con solo abrir un correo uno está entregando toda esa información. sí, incluso es más, un día llegó un señor esta historia hace como 3 años atrás. Ya, Un señor nos dijo que a él le habían clonado su chip del teléfono. Y él, ¿cómo se descubrió? Descubrió, bueno, todo esto lo estafaron como con 4 millones de pesos y después nosotros lo pudimos revertir esa situación. Pero era que el delincuente, ¿qué fue lo que hizo? Tomó un poder simple con sus datos, fue a la compañía de telecomunicaciones y fue a decir de que le cambiaran el chip a la persona. La compañía no le verificó ningún documento, si es que era real o no real. ¿Y qué es lo que hizo el delincuente? Le entregaron el nuevo chip y le vació la cuenta al cliente porque al momento de instalar el nuevo chip se baja toda la información, las claves, todo. Y eso todavía no se resuelve porque las compañías de telefónica no les interesa agregar más costos a su obligación, que es cuidar al consumidor.
Claro. Y hay un montón de funcionarios que también cometen irregularidad. Y las empresas de telecomunicaciones prácticamente se hacen los que no escuchan. Ahí, Porque la legislación es la sí. que tiene el problema. Claro, claro. Y va cambiando, van dándole vueltas a los negocios que ofrecen. Me recuerdo, a propósito de eso, de un comerciante de Temuco, quien recibió un correo que tenía un familiar de él, le había dejado una pensión, un dinero, en una cuenta de un banco de allá, no sé dónde. Y él dice que ingresa. Le sacaron todo lo que tenía. Bueno, estamos viendo otros mundos. Son otras formas de robarnos. La ciberseguridad va a seguir en aumento y ese es el problema que los Y la ley legisladores... sigue estacionada sí. y muy lenta. Bueno, vamos a hacer un alto. Tenemos noticias. A la vuelta seguimos con Patricio Cornejo, el abogado de la Fiscalía del Consumidor. Y a la vuelta sí nos explica de qué se trata esta Fiscalía, cómo se puede llegar cuando uno se siente que sus derechos han sido vulnerados. Estamos en Conexión Ciudadana de UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.
Volvemos a la conversación acá en Conexión Ciudadana de UFRO Radio, martes de dirigente y martes de servicio hoy día, conociendo esta Fiscalía del Consumidor. Estamos con Patricio Cornejo, el abogado precisamente de este organismo, y ahora sí, vamos al grano. Patricio, ¿de qué se trata esta Fiscalía? Porque a lo mejor por lo desconocido es un funcionamiento relativamente nuevo en el país. Sí, efectivamente, la ley del consumidor es del año 97 y las asociaciones de consumidores con don Hernán Calderón, que fue la primera organización en el país de formar, eran una cooperativa ellos antes. Ah, sí. Sí, ellos fueron antes de la norma incluso. Se agruparon para poder defender a los deudores hipotecarios en la época del 82, en el sentido de poder evitar los remates. Esa es como la naturaleza jurídica de la institución de don Hernán para poder defender los derechos de los Que consumidores. dicho sea de paso, estuvo el viernes pasado en el programa que tuvimos acá por el tema del sistema de pago de la locomoción colectiva, un hombre que tiene un No, pasado don Hernán y presente. tiene, yo creo que unos 35 años de vigencia de protección a los derechos del consumidor. Yo creo que sabe más que un abogado. Yo lo he escuchado en la Corte Suprema hablar a cientos de abogados y sabe mucho más que cualquier abogado. Y cualquiera. Y él es constructor. Exactamente, él es constructor civil y no es abogado, pero en la forma que maneja los conceptos legales claramente pasa por abogado. Sí. Y bueno, nosotros, la Asociación de Consumidores es una organización de la sociedad civil. Pero ¿cómo está vinculada esta Fiscalía del Consumidor? Sí, nosotros la formamos, incluso hicimos una tarea. Ya. Era un trabajo en la universidad, empezamos a investigar las asociaciones de consumidores y verificamos que era un buen negocio poder constituir una en la región, porque en esa época no había una asociación, había una, pero después la otra, en realidad, me retracto. En esa época existían dos asociaciones de consumidores. Una de ellas la dirigía Richard Camaño. Richard Camaño y una que está en Pucón, que es el señor Barriento. Ya. Y actualmente solamente queda el señor de Pucón y nosotros acá en Temuco. Nosotros somos, tenemos la obligación legal de educar, capacitar y representar. Por eso que la invitación es que si alguna junta de vecinos o algún dirigente de alguna institución, sea de club deportivo o incluso del comercio, empresarios, porque las pymes no se le aplica la ley del... O sea, para hacer reclamos, las pymes no pueden hacer reclamos en CERNAC, pero sí se le aplica la ley del consumidor. Es decir, cuando hablamos del negocio de la señora Juanita, yo puedo reclamar también en el CERNAC. Exacto. Sí. ¿Ya? Y nosotros, nuestro interés es poder hacer un cambio cultural. Este cambio cultural claramente es poder enseñar a los consumidores cuáles son sus derechos y obligaciones. Por lo tanto, nosotros estamos con la disposición de poder ir a hacer capacitación a los lugares que ellos nos inviten, y ahora estamos en una campaña de poder dar a conocer los derechos de los consumidores en la compra de su primera vivienda. Porque la ley del consumidor señala de que es responsable de la calidad de la construcción el constructor, la inmobiliaria y el servio. ¿Y en qué relación cada uno? Ellos son obligados como primeros vendedores. Ya. Y eso significa que se tiene que cumplir con la calidad de la construcción, y ahí existen 3 derechos que tienen plazos distintos. Son las terminaciones de la construcción, son 3 años, 5 años en la construcción y 10 años en lo estructural. La calidad de la construcción significa que se tiene que cumplir con el 100% de lo que se dice en la Dirección de Obras Municipal. Por lo tanto, hay que en la escritura pública de la compra-venta tiene que salir el nombre del arquitecto, tiene que salir el nombre del ingeniero constructor e incluso tiene que salir el nombre del inspector técnico de obra. Así. Porque ellos son responsables tanto en el área penal como en el área civil. Correcto. Respecto a la construcción, yo creo que somos uno de los países más modernos en exigir las normas, porque somos un país sísmico. ¿Y qué significa eso? Que si nosotros sufrimos un sismo, no es un caso fortuito o fuerza mayor. Eso significa que la construcción tiene que soportar lo que sea respecto de un sismo, porque somos un país sísmico, por lo tanto se tiene que cumplir con la normativa. Oiga, ahí me tiró otro tema, otro ejemplo que voy a agarrar papa, porque llegamos al punto en que estamos hablando de casa, ¿cierto? Sí, pues. Y estoy hablando yo de mi departamento que vivo en un 10º piso.
¿es verdad que yo estoy viviendo en el aire? Es decir, que no tengo terreno, porque Actualmente, eso me lo comentaron un momento. sí, porque en términos prácticos es una muy buena pregunta, porque esto es casi una pregunta académica de un doctorado, un magíster, porque en Chile la legislación, uno es dueño de un porcentaje del paño si usted vive en el edificio. Ya, Porque hagamos el ejercicio que hay un terremoto y se cae el edificio. claro, Usted no va a tener cómo poder volver a reconstruir. así es. Es distinto que en Europa, donde hay dos derechos. Uno es en el terreno y el otro es lo que está como en el aire. Y acá en Chile, lamentablemente, es así. Así que es peligroso vivir en ese aspecto. O sea, como estamos en un país tan desarrollado en el ámbito de la construcción, siempre va a haber un responsable. Porque un sismo no es un caso fortuito, lo vuelvo a repetir. Significa que la construcción tiene que estar de tal calidad que no se debe caer el edificio. ¿Y si se llega a caer el edificio, como ocurrió en En el... Concepción Sí, se fue preso el arquitecto, se fue preso el dueño de la constructora, se fue preso el ingeniero constructor y el calculista, porque no cumplieron con la norma. pero la gente que tenía el departamento, ¿qué pasa con ellos? Hay una indemnización de por medio. Indemnización. Una indemnización de por medio. Pero digámoslo así, de materia, en la práctica es así. No vivo en el aire, Vive en el aire, tal cual. compré aire Sí. o arriendo aire. Arriendo aire, sí. Bueno, un arrendatorio es más complicado todavía, po. No, sí, es complejo, pero por eso que me interesa dar a conocer los derechos de los consumidores, porque las veces que he ido a donde las juntas de vecinos, la gente no tiene idea porque confía en la autoridad, en este caso en el Servio específicamente, y yo creo que los funcionarios del Servio no le dicen a las personas que ellos son responsables. Ah, claro, No, claro, claro. Eh, y ahora, usted me estaba hablando como asociación de consumidores. sí, Vamos a la fiscalía. sí, ¿Cuál es el funcionamiento, cuál es el servicio que ustedes prestan? sí. Nosotros como Asociación de Consumidores, Fiscalía del Consumidor, antes de inscribir el nombre, nosotros pedimos autorización porque pensábamos que íbamos a tener problemas. Ya, Pero no, pasamos todos los filtros, incluso lo tenemos inscrito en el Departamento de Propiedad Intelectual, por si alguna vez el Ministerio Público podía decir de que nosotros estamos ocupando un nombre que solamente le corresponde a ellos, pero lo tenemos inscrito. Nosotros, nuestro foco es dar a conocer estos derechos a los consumidores, por eso invitamos a que nos inviten a poder nosotros dar capacitación en terreno y presentamos demandas individuales en el juzgado de policía local para poder acreditar la infracción y una demanda de indemnización de perjuicio en el juzgado policial local, cosa que solamente lo hacemos nosotros, somos lo único en la región que estamos haciendo ese trabajo, como asociación de consumidores. Patricio, ¿cuánto es lo que reclaman? ¿Cuánto es lo que la gente hace valer sus derechos como consumidor? Ahí la noticia es bien trágica porque el 7% de los afectados son los que realmente... 7%. 7%. Y eso es bien triste porque lamentablemente los colegas que me estén escuchando de los abogados, nosotros somos un problema para el consumidor. Porque el típico ejemplo o el chiste del bombo fica que pasa a los 500.000 para poder trabajar, hay abogados que solamente piensan obviamente en el dinero, que no está malo porque es su profesión, Así es. pero las empresas, los proveedores hacen y deshacen y hacen lo que quieran porque en la práctica hay pocas causas que se judicializan porque es el 7%. Ahora, en general, por ejemplo, cuando hablamos de pedir alguna indemnización y si esta denuncia la hacemos a través del CERNAC, la indemnización es en favor del Estado. No, la multa es a favor del Estado, pero la indemnización es a favor del consumidor. Ah, sí. Sí. Pero aquí hay un problema estructural porque el CERNAC regional, que le mando saludos a los funcionarios del Servicio Nacional del Consumidor acá en la región, pero ellos no pueden hacer demandas individuales. Solamente lo hace o el particular o la asociación de consumidores. Al nivel central de CERNAC hacen las demandas colectivas, pero las demandas individuales, nosotros estamos en un plan piloto a nivel nacional de demanda, pero es porque nosotros hemos tenido experiencia y hemos hecho el trabajo por todos estos años. ¿Y qué costos tiene que ustedes tomen nosotros la demanda? no le cobramos nada. Por eso que nos evitamos el bombo fica, nosotros hacemos el trabajo y nosotros trabajamos por las costas. Ah,
Ahí Obviamente que hacemos el trabajo cuando sabemos que vamos a ganar. ¿Para qué vamos a perder el tiempo laboral y del consumidor? ¿Y cuáles son las principales denuncias que se hacen hoy día acá en Temuco? Si es que hay. No, lo que más estamos viendo este último tiempo son el cambio del medidor eléctrico, que todavía insisten con el famoso medidor inteligente, Ya. cobros abusivos en el tema del tema eléctrico, porque a veces no van a medir el medidor y te hacen el cálculo los últimos 6 meses y se te sube el consumo, el reclamo del servicio del agua, que también llegan a intimidar, porque a veces estos tipos actúan bajo la intimidación para poder cambiar los medidores, del tema del agua. Y ahora prácticamente es como una pandemia, quizás a lo mejor soy un poco exagerado, pero el tema del transporte público. Sí. El transporte público, o sea, la recomendación es para que los empresarios transmitan esta información a sus conductores, es que el consumidor, si no puede ingresar por problemas de la tarjeta o porque se cayó el sistema, ellos tienen que transportar sí o sí o sí al consumidor, porque es un servicio público. Y el servicio público de transporte público, si bien es una obligación del Estado, pero el Estado no puede asumir esa función porque no tiene la capacidad técnica, por eso queda la concesión. Ya. Por lo tanto, no es problema del consumidor que el sistema no funcione. Si la persona quiere llegar a su casa y el sistema no funciona, el chofer va a tener que llevar a esa persona. Y eso es lo que no está pasando. Qué buen Salvo punto. criterios que tenga una persona que... Lo advertí este fin de semana en una línea de dos adultos mayores y un estudiante. No lo llevaron sencillamente porque no funcionó la tarjeta. Y en otra línea vi que no pasó la tarjeta y el chofer le dice, señora, ¿le puede pasar la plata? Ah, él no tenía tarjeta. Y le dijo, páguele a la señora, que ella pase su tarjeta y le pagan. Se hizo así y después con un estudiante hizo lo mismo. O sea, el criterio hoy día hay que aplicarlo porque si no, del caso contrario, No pueden hacer esta tragedia, que a un chico lo agarraron a combo, un chofer. así es, sí, 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 pasó eso. Y lo que está ocurriendo, en definitiva, estamos frente a un nuevo fenómeno de que esto va a funcionar en algún momento, Estamos igual que en el Transantiago hace 20 años atrás acá en hace Temuco. 20 años atrás. Vamos a estar en eso, porque incluso me decían esta tarde, me estaban dando un recado, me decía, la señora de la esquina, que tiene un negocio, un almacén, en el Fondo del Carmen, para ser más preciso, dice que ya no quiere seguir recargando tarjetas porque es un drama. Que hay sistema, que no hay sistema, que se cae el sistema y hay 5 o 6 personas esperando recargar. Por supuesto, y además que yo creo que la utilidad de ese comerciante en ocupar su tiempo, su máquina, su electricidad, no le da... Claro, está distrayendo su tiempo para algo que le podría ser más productivo Exacto. en su negocio. ¿A quién le reclamamos, abogado? Mire, esta pregunta yo creo que la estuve pensando toda esta semana. Y yo creo que lo más sano y la vía más Corta. corta es llamar al 800-700-100, que es de CERNAC. 800, 700, 100. Sí. ¿Por qué? Porque va a haber un abogado de un call center de Santiago, donde va a poder tomar el requerimiento, va a hacer el reclamo y eso lo va a derivar al Ministerio de Transporte. Y ahí va a tener su código, su reclamo y podría presentar una demanda individual patrocinada por la Fiscalía del Consumidor y feliz de poder representar los derechos de los consumidores, porque en términos prácticos yo creo que recordar de que el transporte es un bien esencial. Es igual que la luz, el agua, el teléfono, el internet, y el transporte es uno de los servicios básicos que más necesita la gente, y sobre todo las personas que son más humildes, que hay, bueno, antes del perímetro de exclusión, el fin de semana la gente no podía salir o se tenía que ir muy temprano. Y eso ahora felizmente se ha ido cambiando, modificando, pero hay que cambiarle la mentalidad también a los conductores, porque los conductores ahora no le están pagando por boleto. Ahora ellos Son funcionarios. son funcionarios, por lo tanto les rige el código del trabajo y ellos les van a pagar sí o sí su sueldo, porque su función es solamente conducir. Ande la micro llena o no vaya ningún pasajero. Exacto. Eso no es problema de ellos. Por eso que yo no entiendo cómo ese chofer le pegó a ese estudiante, siendo que no se le está afectando. O sea, no es que esté justificando el no pagar, al contrario. Ujú.
sino que hay que capacitar al empresario, al conductor y al consumidor de que este sistema cambió definitivamente y cambió para mejor, pero estos problemas que están sucediendo, no puede ser que la autoridad del Ministerio del Transporte, la CEREME que estuvo acá, diga que ella no sabe que hay problemas con los conductores y los contratos. Yo lo encuentro, la verdad, una falta de respeto. Todos los días los medios de comunicación están señalando que no tienen contrato de trabajo y ella dice que nunca le ha llegado un reclamo. Claro, y el elemento también del servicio que se entrega en orden a que el adulto mayor y los estudiantes aquí parecen ser los más vulnerables. Pero por supuesto, no, es terrible esta situación porque, insisto, falta capacitación, falta educación y desde la organización nosotros podemos capacitar al consumidor, incluso al empresario, pero la voluntad a veces no está muy cercana. Usted me llevó al tema, abogado. ¿Cómo se repite la historia? Porque estamos viviendo, como usted bien lo dijo, el Transantiago Sí, acá en Temuco. tal cual. Los errores que se vivieron allá los estamos viviendo nosotros hoy día. Entonces, considerando que la población en Temuco y Padre Las Casas es mucho menor que Santiago, considerando que hay varios factores, incluso las distancias son más cortas, Sí. pero estamos viviendo un drama por el sistema de acceso, diría yo. Parte porque la tarjeta no está funcionando de la manera La que tarjeta se no está esperaba. funcionando bien, pues, claramente un problema del proveedor y también el problema de la alfabetización de los usuarios, Digital, absolutamente. porque el adulto mayor lamentablemente no tiene la capacidad de poder entender bien estos fenómenos. Y hay un problema tripartito, en la institución pública, los empresarios y el consumidor, porque estas tres instituciones, que suenan ridículos, nunca han estado conversando. Ahí está uno de los problemas. Sí, pues, la falta de comunicación, sí. A nosotros como asociación de consumidores, que existimos dos en la región, nunca nos invitan a conversar. Chuta, ¿qué está pasando? Se implementan los sistemas, pero sin la opinión de los Sin la consumidores. opinión de los consumidores. Em, Ese argumento de decir, sí, la verdad es que, claro, puede que haya estos errores porque estamos partiendo, estamos comenzando. ¿Hasta cuándo se puede esperar eso como argumento, abogado? La verdad que yo creo que el mundo empresarial eh, reacciona o se ocupa de los problemas realmente cuando le afectan el patrimonio. Por lo tanto, la invitación es a que se acercan a la Fiscalía del Consumidor para poder judicializar estas situaciones y mientras más acciones judiciales existan y le afecten el patrimonio del mundo empresarial, lo más probable es que ahí va a cambiar. ¿Y dónde están ubicados ustedes? Nosotros estamos ubicados en el edificio que está en la Plaza de Armas, Arturo Prat 696, en oficina 423. Es como más conocido como el edificio Plaza Centenario. Ahí están Ahí ustedes. estamos físicamente. Pero Y- atendemos por redes sociales. Eso. Bueno, en las redes sociales, Facebook, Instagram, Fiscalía del Consumidor y nuestro correo electrónico fiscalialconsumidor@gmail.com. Hay que reiterar que es un servicio gratuito. Gratuito. Solamente se le firma un contrato para efectos del pago de las costas, que esos son los honorarios del abogado. Por eso que cuando uno asume la representación de una causa de este tipo es porque estamos seguros de que podemos ganar. ¿Cuánto efectividad han tenido ustedes? Más del 90%. Más del Sí. 90%. ¿Cuántas causas más o menos al año ven? Como el año pasado vimos como 200. 200. ¿Y hoy día por cuánto vamos este año? Vamos como no menos de 100. Pero estamos siendo más profesionales en este aspecto. ¿Cómo así? Vamos filtrando más las causas para tener una certeza de que las vamos a ganar al 100%, porque antes las causas llegábamos harto en acuerdo, porque Ya. nosotros también podemos hacer mediaciones. Ya. Mediaciones en el sentido de que yo le aviso al retail o al proveedor de que no está cumpliendo y cumplen. Pero con eso nosotros no ganábamos nada, así que al final estábamos gastando plata, tiempo. Así que ahora cambiamos el chip, judicializamos, llegamos al acuerdo y ahí podemos obtener un poco de costas. ¿Y esto es solo para Temuco, Padre Las Casas, para la región en general? Nosotros ¿Cuál estamos... el ámbito de acción que Sí, tienen? nosotros tenemos ámbito de acción a nivel nacional. Ah, porque a nivel nacional. sí, pero obviamente hay que hacerse responsable. Estamos en Pitufquén, Loncoche, Temuco y Santiago en ciertas comunas porque tenemos un colega que está ya representando, pero bien controlado. ¿Cuántos son los tiempos? Ya con esto voy terminando,
que se demoran entre que la persona le entrega un caso a ustedes y que en definitiva hay algún resultado en el ámbito judicial? La verdad que, a diferencia de la justicia civil, nosotros somos bien rápidos porque llega el usuario, se analiza la situación, se le da una semana para verificar si tiene o no admisibilidad la querella, se presenta la querella y hay un comparendo. Acá en Temuco están fijando para un mes más. Después del comparendo hay sentencia a los 15 días. No. O sea, 3 Tenemos- meses podríamos estar Sí, listos. exacto. Mientras que la justicia civil podemos estar años con un alto costo en tramitación y en cuánto tiempo. Mientras que acá es todo acotado en una sola audiencia, incluso pueden declarar los testigos, los familiares, en cambio en la justicia civil no pueden declarar a los familiares. Y que es como lógico que uno tiene un problema, le va a contar a su familia. Sin duda, sin duda. Sí. Son los primeros que... Sí, Y a veces los primeros testigos por supuesto. respecto de la situación. Sí. Ahora, cuando tenemos este tipo de casos, entramos en la defensa del consumidor, pero tan importante es eso como también la educación que ustedes Por supuesto, sí, yo creo habló que Patricio. nosotros los pequeños empresarios de la región, antes lo judicializábamos todo, pero ahora con el tiempo hemos ido ocupando la institución de la mediación y nosotros le explicamos al proveedor, porque claramente hay empresas acá en Temuco que me ha pasado con 2 o 3 empresas pequeñas que no tienen ni idea de la existencia de la ley del consumidor y que ya no sabían que tenían que cumplir. Por lo tanto, les damos el espacio, les explicamos y se solucionan los problemas y tampoco... Es la idea de andar... No, por el contrario, sobre todo los pequeños, si uno tiene la posibilidad de ser ignorante en ciertas cosas, sobre todo en esto que es materia comercial, porque la ley del consumidor es un tema comercial. En la universidad se enseña en derecho comercial, por lo tanto, debemos dar ese espacio para que las personas se vayan capacitando. Mire, hemos descubierto un nuevo campo en orden a una nueva defensa para los consumidores. Nueva, digo, entre comillas, porque la estamos descubriendo nosotros, pero ya llevan harto tiempo de trabajo. Patricio, agradecerle la gentileza de su tiempo y de contarnos estas cosas que son importantes, que son relevantes, particularmente para los dirigentes de juntas de vecinos, de organizaciones de todo tipo, que cuando se ven afectados a la vulneración de sus derechos como consumidores, algo hay. Sí, a nosotros nos interesa poder, y qué bueno que estamos al aire, porque la invitación es a todos los dirigentes de Temuco, para las casas y la región en general, es poder formar un COSOC, Ya. pero de la Fiscalía del Consumidor, donde los dirigentes nos digan cuáles son sus problemas y ver si los podemos ayudar a judicializar. Porque eso también, si bien nosotros no somos un servicio público que pertenece al estamento, pero consideramos que la comunicación es lo esencial para poder defender los derechos de los consumidores. Ustedes tienen que tener la retroalimentación rápida, Exacto. entender por dónde están las necesidades. Sí. Patricio Cornejo, abogado de esta Fiscalía del Consumidor, Asociación de Consumidores, gracias por acompañarnos y bueno, estamos ahí en contacto. Gracias, don Miguel, y un abrazo a todos los audioscuchas, en especial a mi familia que me está escuchando. Ah, muy bien. Y nosotros nos retiramos, nos encontramos mañana miércoles de economía, estamos con Patricio Ramírez, estamos con los microemprendedores, con la gente de Cercotec, conversando de temas interesantes que aportan a nuestra región. Que les vaya bien. Buenas tardes.